En un sendero solitario de montaña, donde el viento se enreda en las ramas de los pinos y el eco de los pájaros parece viajar desde otro tiempo, un joven caminaba con paso apresurado. Su mente, llena de preguntas y ambiciones, apenas registraba la belleza que lo rodeaba. Al doblar un recodo, lo vio. Un anciano sentado sobre una roca, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el sol naciente. Su postura era tan quieta que el joven pensó por un momento que formaba parte del paisaje, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Sus manos descansaban suavemente sobre las rodillas, y su respiración era tan profunda que parecía que cada inhalación bebía la montaña entera, y cada exhalación la devolvía más tranquila. El joven se detuvo, intrigado. No escuchaba canto, ni música, ni palabra. Sin embargo, el anciano parecía atento a algo, algo que no podía verse. Finalmente, vencido por la curiosidad, el joven se acercó y preguntó: «Maestro, ¿qué escuchas? Aquí no hay nadie, ni siquiera un arroyo cerca». El anciano abrió lentamente los ojos, y en ellos brillaba una serenidad antigua, como un lago que no ha sido perturbado por siglos. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Escucho a mi cuerpo», respondió, «y él me cuenta historias que tú todavía no sabes leer». El joven frunció el ceño, sin entender. El anciano prosiguió: «Cuando caminas por el mundo, oyes las voces de los demás, las palabras de los hombres, el ruido de las ciudades, incluso el murmullo de los árboles. Pero rara vez escuchas la voz más cercana, la que ha estado contigo desde tu primer aliento. Tu cuerpo habla todo el tiempo, pero no lo hace con frases, sino con sensaciones, pulsos, calores, tensiones y silencios». El sabio llevó una mano a su pecho y cerró los ojos nuevamente. «Aquí», dijo, con un susurro, «laten las respuestas antes de que lleguen las preguntas. Aquí nacen advertencias suaves, mucho antes de que aparezca el dolor. Aquí se guardan recuerdos que tu mente ha olvidado, pero que tu carne aún conserva». El joven sintió un escalofrío. El anciano, sin abrir los ojos, añadió: «Cuando aprendas a escuchar tu cuerpo, caminarás distinto, comerás distinto, dormirás distinto, y hasta tus pensamientos serán otros. Porque entenderás que no eres un viajero que arrastra un cuerpo como si fuera una carga, sino un espíritu que habita un templo vivo. Y si cuidas ese templo, él te guiará sin palabras hacia la armonía que buscas». El silencio volvió a instalarse entre ellos. El joven no supo qué responder, así que se sentó junto al anciano. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que el viento, el sol y su propia respiración le hablaran. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, como quien está a punto de revelar un secreto que no se entrega a cualquiera. «Tu cuerpo», dijo con voz suave, «es un mensajero silencioso, un viajero fiel que camina contigo desde que respiraste por primera vez y que seguirá contigo hasta tu último día. Nunca grita, al menos no al principio. Prefiere la suavidad, la insinuación, el lenguaje de las hojas que se mueven con una brisa apenas perceptible». El joven lo miraba sin parpadear. «Cuando algo se desordena en ti», prosiguió el sabio, «tu cuerpo no envía un trueno, envía una gota. Primero una sensación leve, un cosquilleo en la piel, una rigidez en la espalda, un calor en la frente, un suspiro que llega más rápido de lo normal. Son cartas escritas en un idioma que pocos se detienen a aprender». El anciano levantó un dedo, como marcando un punto invisible en el aire. Abrió lentamente los ojos y sonrió. «El mensajero no viaja solo para advertirte del peligro. También viene a contarte historias de equilibrio. Ese momento en que tu respiración se vuelve profunda sin esfuerzo, esa ligereza en los músculos al amanecer, esa sensación de calidez que recorre el pecho cuando algo es bueno para ti.
Todo eso son cartas de amor enviadas desde tu interior. El viento jugó con la barba del anciano. Aprende a leerlas, joven, porque quien conoce el lenguaje de su cuerpo camina en paz, incluso en medio del ruido del mundo. Si ignoras esas cartas, el mensajero volverá, pero esta vez más insistente. Lo que antes era un susurro se convertirá en tensión persistente. Lo que era un ligero calor se hará fiebre. Lo que era un peso en el pecho se transformará en una fatiga que no te dejará en paz. Y si aún así lo ignoras, su voz se volvió más grave, como el rumor de un río profundo. Entonces el cuerpo, en su desesperación, gritará: dolor, enfermedad, agotamiento extremo. No porque te odie, sino porque no encuentra otra forma de que lo escuches. El joven tragó saliva. El sabio, notando su inquietud, suavizó el tono. Pero si lo escuchas a tiempo... Hizo una pausa y cerró los ojos como saboreando la idea. Si aprendes a leer los primeros signos, tu cuerpo se convierte en tu aliado más sabio. Él te conducirá lejos del desgaste, lejos de las tormentas que destruyen la salud. Te llevará a un estado en el que cada paso, cada respiración y cada pensamiento se alinean con la armonía natural. Abrió lentamente los ojos y sonrió. El mensajero no viaja solo para advertirte del peligro. También viene a contarte historias de equilibrio. Ese momento en que tu respiración se vuelve profunda sin esfuerzo. Esa ligereza en los músculos al amanecer. Esa sensación de calidez que recorre el pecho cuando algo es bueno para ti. Todo eso son cartas de amor enviadas desde tu interior. El viento jugó con la barba del anciano. Aprende a leerlas, joven, porque quien conoce el lenguaje de su cuerpo, camina en paz, incluso en medio del ruido del mundo. El sendero se estrechaba entre pinos altos, cuyos troncos parecían columnas de un templo abierto al cielo. El aroma resinoso llenaba el aire, y el joven, caminando junto al sabio, se dejó llevar por sus propios pensamientos. Recordó cuántas veces, en su vida, había sentido un cansancio repentino, como si le apagaran una lámpara por dentro, y siempre lo había atribuido a una mala noche, a un día agitado o simplemente al azar. Recordó también aquellas ocasiones en que un hambre inesperada lo asaltaba sin razón aparente, aún después de haber comido, y cómo la saciaba de inmediato, sin detenerse a preguntar por qué había llegado. O esos dolores fugaces que aparecían y se iban como pequeñas nubes cruzando el cielo, a los que nunca prestó demasiada atención. El sabio, que parecía leer el flujo de sus recuerdos como si fueran un río, negó lentamente con la cabeza. «No hay azar en lo que tu cuerpo siente», dijo, con una voz tan firme que parecía anclar las palabras al suelo. «Cada sensación, cada impulso, cada incomodidad es un mensaje. El cuerpo no lanza dados, te envía señales, y cuando las ignoras, es como si dejaras cartas sin abrir sobre la mesa». El joven frunció el ceño, intrigado. «Pero, ¿y si solo es estrés?», preguntó. El anciano sonrió, pero no con burla, sino con una paciencia inmensa. «El estrés no es un misterio sin causa. Es un mensajero que te dice, algo en ti o alrededor de ti está en desequilibrio. Puede ser tu respiración apresurada, un pensamiento que no sueltas, o un paso que das contra la dirección del camino que es bueno para ti. El problema es que, en lugar de escuchar, buscas silenciar al mensajero con distracciones, comida, ruido o prisas». Se detuvo frente a un pino particularmente robusto y posó la palma sobre su corteza. «Mira este árbol. Si una hoja amarillea antes de tiempo, el árbol no la ignora. Es una señal de que el agua, la luz o la tierra necesitan atención. Pero tú...» Miró al joven con una mezcla de ternura y gravedad. «Tú dejas que tus hojas caigan sin preguntarte por qué.
El viento sopló entre las ramas, como subrayando las palabras. El cuerpo siempre avisa, pero, como un amigo paciente, no se ofende cuando no lo escuchas. Espera, insiste, y, si sigues ignorándolo, hablará más fuerte, hasta que ya no puedas hacer otra cosa que atenderlo. El joven bajó la mirada, sintiendo que una puerta invisible se abría en su comprensión. En ese momento, comprendió que lo que él llamaba azar era, en realidad, un idioma antiguo que nunca había aprendido a leer. El sabio caminaba despacio, como si sus pies conversaran con la tierra en cada paso. Sus manos, ocultas en las mangas de su túnica, parecían guardar siglos de paciencia. Entonces habló, sin apresurarse, como si cada palabra tuviera que encontrar primero el lugar exacto donde posarse. Las señales más importantes, dijo, son siempre las más suaves, y por eso pasan desapercibidas para los que corren por la vida como si tuvieran prisa por llegar a ninguna parte. El joven lo miró, esperando que continuara. Es como el primer soplo del viento antes de que llegue la tormenta. Si lo ignoras, la lluvia te tomará desprevenido. Así también tu cuerpo susurra antes de levantar la voz, un leve nudo en la garganta antes de hablar una verdad. ¿Lo sientes? No es solo nervios, es tu espíritu diciéndote: atiende a lo que vas a decir, pesa tus palabras como si fueran piedras preciosas. Se detuvo y señaló el horizonte, donde una fina neblina acariciaba las cimas. Aprender a percibir estas señales es un arte, y como todo arte, requiere atención. No basta con oír, hay que escuchar. No basta con mirar, hay que ver. El mundo moderno entrena tus sentidos para lo ruidoso, lo brillante, lo inmediato, pero la verdadera sabiduría vive en lo que apenas se nota. El joven sostuvo la piedra entre sus dedos, sintiendo su peso ligero pero firme. Cuando aprendas a reconocer lo sutil, concluyó el sabio, descubrirás que las grandes verdades no llegan con estruendo, sino como un susurro que solo quien está quieto puede escuchar. La presión en el pecho cuando algo no encaja. Muchos la llaman ansiedad, otros incomodidad. Yo la llamo aviso. Es el eco de tu propia esencia diciéndote: aquí no hay equilibrio. Si lo escuchas, podrás corregir tu rumbo antes de perderte. El joven pensó en tantas veces que había sentido esa presión y la había ahogado con distracciones. El sabio volvió a sonreír, esta vez con un brillo cálido en los ojos. Y el calor en el rostro cuando tu alma se alegra, eso es el sol interno asomándose por tu piel. Es la manera en que tu ser entero celebra que estás alineado con lo que eres y con lo que amas. Muchos lo llaman timidez o vergüenza, pero yo lo llamo verdad. Se agachó para recoger una pequeña piedra blanca del camino y se la entregó al joven. Aprender a percibir estas señales es un arte, y como todo arte, requiere atención. No basta con oír, hay que escuchar. No basta con mirar, hay que ver. El mundo moderno entrena tus sentidos para lo ruidoso, lo brillante, lo inmediato. Pero la verdadera sabiduría vive en lo que apenas se nota. El joven sostuvo la piedra entre sus dedos, sintiendo su peso ligero pero firme. Cuando aprendas a reconocer lo sutil, concluyó el sabio, descubrirás que las grandes verdades no llegan con estruendo, sino como un susurro, que solo quien está quieto puede escuchar. El murmullo del arroyo se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas, componiendo una melodía tan antigua que parecía anterior a todo recuerdo humano. El sabio, con un gesto sereno, señaló una roca plana junto a la orilla. Siéntate aquí, donde el agua habla sin palabras, dijo. El joven obedeció, sintiendo la frescura del aire acariciar su rostro. El sabio se acomodó a su lado y, sin abrir los ojos, pronunció con voz suave: cierra los párpados, respira y siente. No fuerces tu aliento,
Deja que sea como una nube flotando. Inhala como quien bebe del cielo. Exhala como quien entrega algo inútil al viento. El joven cerró los ojos, pero su mente era un enjambre de pensamientos, recordatorios, preocupaciones, preguntas sin respuesta. No pienses en lo que deberías sentir, continuó el sabio, percibiendo la inquietud del muchacho. Solo percibe. Como si fueras un estanque, deja que todo se asiente. Hubo un silencio largo, interrumpido solo por el canto lejano de un pájaro. Poco a poco, el joven empezó a notar cosas que antes le parecían invisibles. La forma en que su respiración era más corta de lo que creía, un ligero temblor en sus manos y de pronto un peso denso en su estómago. Era una sensación que llevaba días ignorando, disfrazándola con prisas y distracciones. Ahí está, dijo el sabio, sin abrir los ojos. Tu cuerpo ha estado hablando todo este tiempo, no con gritos, sino con esta piedra invisible que llevas dentro. El joven se estremeció. ¿Qué significa?, preguntó. El sabio sonrió apenas, como si guardara un secreto que no podía entregarse de golpe. No siempre es necesario saber de inmediato. A veces, lo primero es simplemente reconocer que existe. Escuchar no es interpretar, es honrar el mensaje antes de intentar traducirlo. El joven respiró más hondo, sintiendo cómo el agua, el viento y su propio aliento parecían latir al mismo ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, no intentaba huir de lo que sentía. El sabio añadió, casi en un susurro: cuando aprendas a quedarte con una sensación sin juzgarla, habrás abierto la primera puerta hacia la armonía interior. El agua del arroyo seguía su curso, cristalina, reflejando fragmentos del cielo entre remolinos suaves. El sabio abrió los ojos y los posó sobre el joven, con una mirada que parecía atravesar no la carne, sino el silencio que la envuelve. Ese peso que sientes, dijo con voz lenta, como si cada palabra necesitara espacio para reposar, no es siempre de carne y hueso. A veces es un miedo que olvidaste nombrar. A veces es una preocupación que, como semilla no plantada, duerme bajo la tierra de tu memoria. Y otras veces es algo más simple: un alimento, un olor, una costumbre que tu cuerpo ya no quiere. Hizo una pausa, dejando que el rumor del agua fuera el puente entre sus frases. Lo importante no es declararle guerra, prosiguió, porque aquello contra lo que luchas se aferra con más fuerza. Tu tarea es diferente, no arrancar la hierba, sino agacharte y ver por qué creció ahí. Pregúntale, ¿qué intentas decirme? El joven frunció el ceño, dudando. ¿Y si no responde? El joven guardó silencio, sintiendo que las palabras no solo las escuchaba, sino que también lo escuchaban a él. Y comprendió, aunque fuera un poco, que el diálogo más importante de su vida no era con el mundo, sino con aquello que su propio cuerpo le susurraba desde siempre. El sabio sonrió, como si escuchara la voz de un niño haciendo su primera pregunta sobre las estrellas. Siempre responde, pero no en el lenguaje que esperas. Tal vez te hable con un sueño repetido, con un dolor que aparece solo en ciertos momentos, con un recuerdo que regresa sin ser llamado. El cuerpo es un espejo, y en él no solo se reflejan tus músculos y huesos, sino también las huellas invisibles de lo que piensas y sientes. El viento movió las ramas y una hoja seca cayó entre ambos. El sabio la tomó y la colocó sobre la palma del joven. Mírala. En su fragilidad puedes ver el ciclo entero de un árbol. En tu peso interno puedes ver la historia entera de lo que llevas contigo. No se trata de romper el espejo para no ver, sino de mirarlo con compasión hasta que lo que ves se transforme. El joven guardó silencio, sintiendo que las palabras no solo las escuchaba,
sino que también lo escuchaban a él. Y comprendió, aunque fuera un poco, que el diálogo más importante de su vida no era con el mundo, sino con aquello que su propio cuerpo le susurraba desde siempre. El sabio, con un gesto pausado, tomó una rama caída del suelo. La sostuvo un instante entre sus dedos, observando las pequeñas grietas de su corteza, como quien contempla la historia de un anciano en las arrugas de su rostro. Luego, se inclinó y trazó un círculo sobre la tierra húmeda, despacio, sin romper su trazo. «Mira», dijo, «este círculo es como tu vida interior. Cuando escuchas las señales de tu cuerpo y respondes con cuidado, el círculo permanece entero. Eso es armonía. En ella tu energía se mueve como el agua en un estanque sin piedras, suave, clara, sin turbulencias». Hizo otra pausa y con un leve toque dejó que la rama interrumpiera el trazo del círculo, dejando una abertura. Pero cuando ignoras esas señales, o peor aún, las reprimes, el círculo se rompe. No siempre lo notas al principio. Miró al joven, porque el agua puede seguir fluyendo, pero lo hará con dificultad, acumulando sedimentos, desviándose. Y un día, el cauce se seca sin que sepas por qué. El joven observó el círculo roto, sintiendo una extraña incomodidad. «¿Y cómo se repara?», preguntó casi en un susurro. El sabio volvió a colocar la rama sobre la tierra y cerró el trazo, uniendo la línea como quien sana una herida. «Con atención», respondió. «Cada vez que escuchas tu cuerpo y le das lo que pide, pones un hilo invisible sobre la grieta. Y si lo haces con constancia, el círculo se restablece. No es magia ni misterio, es el orden natural de las cosas». Se enderezó y señaló los pinos que los rodeaban. Un árbol crece recto no porque nunca enfrente vientos, sino porque después de cada tormenta, sus raíces encuentran de nuevo el equilibrio. Así también tú. No temas los quiebres, pero no te acostumbres a ellos. Busca siempre cerrar el círculo. El joven, sin saberlo, se llevó una mano al pecho. Allí, bajo su piel, sintió un ritmo que siempre había estado, pero que hasta ese momento no había escuchado con verdadera atención. Y supo que ese era su círculo, esperando ser cuidado. El sabio volvió a sentarse junto al joven, sus ojos brillando con la luz serena de quien ha aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. «Escuchar», dijo lentamente, «no basta. Escuchar es solo el primer paso en el camino del equilibrio. Porque tu cuerpo, ese mensajero silencioso, no solo habla para ser oído, habla para ser comprendido y atendido. Si tu cuerpo pide descanso, no es señal de debilidad, sino un llamado a honrar su ritmo natural. No ignores ese llamado con orgullo o prisa, porque el descanso es la raíz que nutre tu vitalidad». El sabio levantó una mano, señalando hacia el arroyo que murmuraba cerca. Si el arroyo se seca, el bosque muere. Así, si privas a tu cuerpo del agua que ansía, aunque le ofrezcas café o bebidas que lo deshidraten, lo único que lograrás es agotar la fuente de tu vida interior. Escuchar es reconocer esa sed profunda y responder con el agua pura que calma y renueva. Hizo una pausa, dejando que el joven sintiera la verdad en sus palabras. Responder con atención es un acto de amor hacia ti mismo. Es un compromiso sagrado que haces con tu ser más profundo. En cada gesto de cuidado, en cada acto consciente, te alineas con el flujo del Tao. Así, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un baile armonioso donde cada paso es un reflejo de tu respeto por la sabiduría que habita en ti. Volvió a sentarse, mirando al joven a los ojos, firme pero compasivo. Recuerda siempre, escuchar es abrir la puerta, pero responder es cruzar el umbral hacia la verdadera armonía. Y si tu cuerpo te pide movimiento, no lo encierres en cadenas de inercia o miedo. No le niegues la danza natural para la cual fue creado, pues el movimiento es la expresión del Tao en ti.
la manifestación de la energía vital que fluye. No responder a este impulso es como detener el viento que quiere mecer los árboles. Tarde o temprano, esa energía se convertirá en tormenta dentro de ti. El sabio inspiró profundo y continuó. La verdadera sabiduría no reside únicamente en descifrar los mensajes, sino en actuar conforme a ellos. No es solo saber qué siente tu cuerpo, sino qué necesita para restaurar su armonía. Ignorar este arte es vivir en conflicto con uno mismo, es como sembrar semillas y luego impedir que broten. Se levantó despacio. Su figura se recortaba contra el cielo azul y las montañas lejanas. Responder con atención es un acto de amor hacia ti mismo. Es un compromiso sagrado que haces con tu ser más profundo. En cada gesto de cuidado, en cada acto consciente, te alineas con el flujo del Tao. Así, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un baile armonioso, donde cada paso es un reflejo de tu respeto por la sabiduría que habita en ti. Volvió a sentarse, mirando al joven a los ojos, firme pero compasivo. Recuerda siempre, escuchar es abrir la puerta, pero responder es cruzar el umbral hacia la verdadera armonía. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de dorados y púrpuras, el sabio guió al joven hacia un claro en medio del bosque. Allí, entre la suave penumbra que anunciaba el descanso del día, se sentaron juntos sobre la tierra fresca y blanda. «Mira», dijo el sabio señalando el horizonte, «cómo el día se despide en un susurro, sin prisa ni ruido. Así debe ser también la escucha de tu cuerpo, pues el ruido del mundo es un manto que oscurece la voz que te habita». Se hizo un silencio profundo, no impuesto, sino nacido del respeto y la calma del lugar. En el ruido constante, en las prisas y las voces que nunca callan, la señal que tu cuerpo te envía se vuelve confusa, difusa, como una estrella oculta tras nubes densas. No puedes descifrar su mensaje porque está perdido en el estrépito del mundo. El sabio volvió su mirada hacia el joven, sus ojos llenos de la serenidad que da la experiencia. Por eso, necesitas momentos de quietud, momentos sagrados en los que el cuerpo y la mente se aquietan y pueden abrirse a la sabiduría interna. Así como la tierra se beneficia del descanso en el invierno para florecer en primavera, tú también debes regalarte pausas para que la claridad vuelva a ti. Respiró profundo, dejando que el aire fresco llenara su pecho. En el silencio, continuó, el mensaje se vuelve nítido, como el agua clara de un arroyo que refleja el cielo sin distorsión. Cuando cesan las distracciones, el cuerpo se convierte en un espejo en calma, y puedes ver lo que antes estaba oculto. La raíz de tu cansancio, el origen de tu inquietud, la voz de tu bienestar. El sabio cerró los ojos y respiró lentamente, invitando al joven a hacer lo mismo. Practicar el silencio es más que callar las palabras externas. Es también callar la tormenta interna, las dudas y temores que nos desgastan. En ese espacio, la medicina más poderosa se revela. La capacidad de escuchar en verdad, de reconocer la armonía que siempre estuvo esperando ser encontrada. Abrió los ojos con una sonrisa suave y concluyó. Por eso, cuando el mundo te abrume, cuando el ruido y la prisa te impidan oír tu cuerpo, recuerda regresar a tu silencio interior. Allí está la medicina que sana, el refugio que renueva, la fuente que nunca se seca. El sabio posó una mano sobre su corazón y la otra sobre su frente, como si quisiera unir dos mundos en un solo gesto. El cuerpo y la mente, dijo con voz pausada, son dos orillas del mismo río. No están separados, aunque a menudo los veas como si fueran mundos distintos. La mente es el cauce por donde fluyen tus pensamientos, emociones e intenciones. El cuerpo, la tierra que sostiene ese río,
la corriente viva que da forma a cada experiencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se deslizaran en el aire tranquilo del bosque. Tus pensamientos agitados, como tormentas en la superficie del agua, pueden hacer que la corriente se vuelva turbulenta, provocando oleajes que golpean y dañan la tierra firme de tu cuerpo. Cuando la mente se llena de miedo, ira o ansiedad, el cuerpo responde con tensión, dolor, cansancio. No son enemigos, sino compañeros inseparables que se reflejan el uno en el otro. El sabio dibujó con el dedo un puente invisible en el aire. El sabio respiró profundo, y el joven pudo sentir cómo sus palabras se convertían en un susurro que viajaba desde lo profundo del ser. Cuando entiendes que mente y cuerpo son un solo ser expresándose en dos formas, ya no buscas sanar uno sin el otro. Comienzas a vivir en un flujo constante, donde el cuerpo habla y la mente escucha, donde la mente calma y el cuerpo responde, donde ambos se encuentran en el centro sereno del Tao. Finalmente, con una sonrisa serena, el sabio concluyó: No olvides, joven amigo, que cuidar el puente es cuidar tu vida entera. Cuando mente y cuerpo caminan juntos en armonía, el río de tu existencia fluye tranquilo, fuerte y lleno de vida. Escuchar a uno es cuidar del otro. No puedes cuidar solo la mente sin atender al cuerpo, ni solo el cuerpo sin comprender la mente. La verdadera salud nace del equilibrio entre ambos. Cuando el cuerpo se relaja, la mente se aquieta. Cuando la mente se libera del ruido, el cuerpo se sana. Se inclinó ligeramente hacia el joven, como compartiendo un secreto antiguo. Este puente entre mente y cuerpo es sutil pero firme, como la cuerda de un arco que une dos extremos con tensión justa. Si lo tensas demasiado, se rompe. Si lo aflojas demasiado, no sostiene nada. Caminar ese puente es un arte que exige atención y respeto. Cada vez que practiques escuchar tu cuerpo, continuó, presta también atención a tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué emociones o ideas están sosteniendo este malestar físico? ¿Qué pensamientos han tejido esta tensión? Porque en ese diálogo interno, en esa danza armoniosa entre sentir y pensar, reside la clave para restaurar tu bienestar. El sabio respiró profundo, y el joven pudo sentir cómo sus palabras se convertían en un susurro que viajaba desde lo profundo del ser. Cuando entiendes que mente y cuerpo son un solo ser expresándose en dos formas, ya no buscas sanar uno sin el otro. Comienzas a vivir en un flujo constante, donde el cuerpo habla y la mente escucha, donde la mente calma y el cuerpo responde, donde ambos se encuentran en el centro sereno del Tao. Finalmente, con una sonrisa serena, el sabio concluyó: No olvides, joven amigo, que cuidar el puente es cuidar tu vida entera. Cuando mente y cuerpo caminan juntos en armonía, el río de tu existencia fluye tranquilo, fuerte y lleno de vida. El sol comenzaba a deslizarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, mientras el joven y el sabio se preparaban para separarse. En ese instante, el aire parecía cargado de una quietud sagrada, como si la naturaleza misma aguardara el momento para presenciar un compromiso profundo. El joven, con los ojos llenos de respeto y una nueva reverencia hacia sí mismo, miró al anciano y dijo con voz firme pero humilde: Prometo dedicar cada día unos minutos a escuchar a mi cuerpo, a no ignorar sus mensajes ni a apresurar su sabiduría. Quiero aprender a entender sus palabras silenciosas y a honrar sus señales, por pequeñas que sean. El sabio asintió lentamente, con una sonrisa que irradiaba calma y comprensión. Extendió una mano con la palma abierta, como ofreciendo un pacto invisible y eterno. Hazlo con respeto, dijo con voz suave pero llena de poder, y con paciencia, porque el cuerpo es un maestro antiguo que nunca se apresura. Sus enseñanzas llegan en el momento justo, en el susurro del viento,
en la leve vibración de un músculo tenso, en el pulso constante que sostiene la vida. Se inclinó ligeramente, como para que solo el joven escuchara. Muchas personas viven ignorando esta voz interna, buscando respuestas fuera, en el ruido del mundo. Pero la verdadera sabiduría se encuentra dentro, en la danza tranquila entre el cuerpo y el espíritu. Aprender ese lenguaje es cultivar una amistad profunda contigo mismo. El sabio respiró hondo y añadió: no esperes que el cuerpo hable con palabras grandiosas o señales dramáticas. A veces, la enseñanza más poderosa está en el silencio de una pequeña incomodidad, en la insistencia suave de una sensación que pide atención. Atender a estas señales es un acto de amor hacia ti mismo. Mirando al joven con ojos que parecían ver mucho más allá del presente, concluyó: si cumples este pacto, día tras día, descubrirás que tu cuerpo y tú hablan el mismo idioma. Y en esa armonía ya no serás un extraño para ti mismo, serás un ser entero, vivo y en paz. Así, el camino del Tao se revela no como una doctrina distante, sino como un fluir natural en cada instante de tu vida. El joven sintió como una profunda calma lo invadía, como si hubiera encontrado un refugio en sí mismo que jamás imaginó. Con gratitud, estrechó la mano del sabio y se despidió, sabiendo que aquel pacto era el inicio de un viaje sagrado hacia la armonía interior. El sendero que conducía a la aldea parecía el mismo, pero para el joven todo había cambiado. Cada paso que daba se sentía como un ritual silencioso, un homenaje a la vida que fluía dentro y alrededor de él. Ya no caminaba con la prisa de quien busca respuestas afuera, sino con la paciencia de quien ha comenzado a escuchar el latido profundo que emana de su propio ser. Su andar se volvió más lento, más consciente, porque ahora sabía que no se trataba solo de mover los pies, sino de estar presente en cada instante, en cada fibra de su cuerpo. La brisa que rozaba su piel le hablaba en un lenguaje antiguo, y el contacto de la tierra bajo sus plantas le recordaba su conexión eterna con el Tao, ese fluir invisible que sostiene el universo. En cada latido, en cada suspiro, en cada pausa entre las respiraciones, encontró un maestro silencioso que le enseñaba a vivir sin prisas, sin resistencias, fluyendo con el ritmo natural de la existencia. Así, el joven regresó a su aldea transformado, portador de un tesoro invisible pero invaluable, la conciencia de que en su cuerpo reside la llave para abrir las puertas de la verdadera paz interior. Y desde ese momento, su vida dejó de ser una lucha para convertirse en un canto suave y constante al Tao, el camino que une todo lo que es y lo que será. Comprendió con claridad que la armonía interior no es un premio reservado para unos pocos, ni un ideal lejano al alcance de la mente agitada. No es el resultado de luchar contra las señales que el cuerpo envía, ni de reprimir lo que siente. La verdadera armonía nace del respeto profundo, de la alianza sabia y amorosa que se teje entre el cuerpo y el espíritu. Recordó las enseñanzas del sabio, que no hablaban de control ni de dominación, sino de aceptación y escucha. Cada tensión, cada dolor, cada pequeño susurro interno era una página de un libro sagrado, un mensaje que solo puede descifrarse con la calma del corazón y la paciencia del tiempo. En esa nueva forma de habitar su cuerpo, el joven descubrió un oasis de serenidad donde antes había solo ruido y desconcierto. Comenzó a escuchar la sabiduría que siempre había estado esperando, aquella que no se expresa con palabras, sino con sensaciones profundas, con el pulso armonioso de un ser en equilibrio. En cada latido, en cada suspiro, en cada pausa entre las respiraciones, encontró un maestro silencioso que le enseñaba a vivir sin prisas, sin resistencias, fluyendo con el ritmo natural de la existencia. Así, el joven regresó a su aldea transformado,
portador de un tesoro invisible pero invaluable. La conciencia de que en su cuerpo reside la llave para abrir las puertas de la verdadera paz interior. Y desde ese momento, su vida dejó de ser una lucha para convertirse en un canto suave y constante al Tao, el camino que une todo lo que es y lo que será.